por este año. Hay que notar. Bueno, les quiero, hoy el tema es lactancia materna y cannabis. Yo voy a presentar a la doctora Cecilia Baston. Cecilia Baston es médica pediatra, neonatóloga, coordinadora de internación conjunta del Sanatorio Tamendi. Tiene un posgrado en medicina fetal y pertenece al grupo de trabajo de farmacología de SAP. Y también es miembro del comité, de nuestro comité de lactancia materna. Bueno, buenas tardes Cecilia, buenas tardes a todos y que sea un día productivo para todos. Hola, Gracias. muy buenas tardes. Gracias por participar de este encuentro. La idea de esta propuesta surgió a raíz de que de diversas provincias y tanto en el ámbito público como privado, colegas en interdisciplina también, nos planteaban consultas tanto al Comité de Lactancia como al grupo de farmacología y nos pareció poder dar una mirada integral desde tres aristas. Un poco la idea es qué se sabe hoy en día en lo que es la evidencia en cuanto al uso de cannabis medicinal y en cuanto a los aspectos farmacológicos. Luego tener también la practicidad y la experiencia de dos situaciones clínicas y poderlas analizar con expertos en farmacología, y también desde mi aporte la visión de un pediatra que trabaja con el binomio, que puede ser en guardia, consultorio o sala de partos, las distintas situaciones que se presenten. Bueno, para comenzar voy a presentar a mis compañeros. En primer lugar va a disertar Paulo Cáceres Guido, es especialista en farmacia hospitalaria, él es farmacéutico, investigador hace mucho tiempo del grupo de cannabis medicinal, pertenece al Hospital Garrahan, y además es miembro de nuestro grupo de trabajo de farmacología pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría, con quien tengo el placer de trabajar. La doctora Graciela Bergalio nos acompaña, ella es médica pediatra de Sanatorio Trinidad, es especialista farmacóloga y docente universitaria de CEMIC y Favaloro, con una amplia experiencia en todo lo que es la visión y la interacción farmacológica, y es nuestra secretaria del grupo de trabajo de farmacología pediátrica de SAP. Bueno, vamos a dar comienzo. Un poco la idea es cómo vamos a organizar este encuentro. Vamos a empezar con una revisión bibliográfica y los aspectos en la puesta al día a cargo de Paulo. Luego presentaré dos situaciones clínicas de la práctica cotidiana con las conductas, y van a ir surgiendo controversias. Y luego haremos, digamos, las estrategias de abordaje. La idea sería, en la primera hora del encuentro, poder hacer la presentación, y luego entre las 15 y 15:30 poder ir dando lugar a las preguntas, comentarios o inquietudes que surjan. De manera tal que vamos a estar atentos a todo lo que ustedes puedan expresar en el chat. Ahora voy a dejar de compartir para darle lugar a Paulo. Muy bien, buenas tardes. Bueno, bienvenidos al encuentro. Mi participación se centra principalmente en intentar dar un abordaje integral a este tema. Recién hacia el final de mi parte vamos a ver 6 o 7 diapositivas que van a ir puntualmente al tema específico que hoy nos convoca, pero soy de los que tienen la total convicción de que cualquier tema, pero particularmente este, que tiene tantas aristas desde el punto de vista sociológico, político, etcétera, inevitablemente histórico, por supuesto, inevitablemente para entenderse de una manera integral tiene que abordar todas estas temáticas, al menos en forma resumida en los minutos que hoy tenemos. Así que empecemos viendo, por ejemplo,
un poco como introducción, aguárdenme un segundo nomás, que ahí está. ¿De dónde surge la palabra droga? De Países Bajos, hacia el siglo XIV, se comienza a usar un término que refería tanto a las plantas que se utilizaban como medicina, secas, por supuesto, como a los toneles que las contenían. Esta palabra de origen holandés, luego se transforma en lo que hoy conocemos como drug en inglés, o droga, o fármaco en español. Es decir, fíjense cuán relacionados están los fármacos modernos desde el punto de vista de la etimología, ¿no es cierto?, del término, con lo que es el uso de plantas medicinales. De hecho, hoy aproximadamente 1 de cada 3 fármacos tienen su origen en fuentes naturales, y la mayoría de ellas son realmente... si pueden mutear, si pueden silenciar, por favor, los micrófonos. Bien. Esto es incluso mucho más común en, por ejemplo, antimicrobianos, donde más de la mitad tienen este tipo de origen natural. Específicamente hablando ahora de cannabis sativa, usado desde hace miles de años, surge más o menos de la zona de Asia Central, usado especialmente para tejidos, pero también como alimentos y como fármacos, uso en tema medicinal, en la medicina tradicional china, uso ancestral, las semillas como laxantes para dolores menstruales, como antiemético, y las flores femeninas, y especialmente, además de las hojas, para dolores y también para trastornos psiquiátricos. ¿Cuándo esto llega a América? Bueno, aproximadamente hacia el año 1500, en lo que se llamó el intercambio colombino. Por supuesto, hubo idas y vueltas desde África, Europa y otros lugares del mundo hacia América, y vuelta también de plantas, animales, minerales, hechos culturales, economía, religión, enfermedades y por supuesto también personas, entre ellas las plantas. Así llega cannabis sativa a nuestra América. Claro, durante muchos años, realmente si ustedes ven este gráfico, que es extraído de lo que es la Biblioteca Nacional de Salud de los Estados Unidos, van a ver que prácticamente no había investigación sobre el tema. Recién surge la investigación hacia principios de la década de 1970. ¿Por qué se da esto y por qué hay esta pequeña cantidad de estudios antes de producirse el boom a principios de este siglo? Porque hay varios trabajos, pero especialmente 2, de un grupo de Israel, del doctor Mechoulan, un químico, casi un colega, ¿sí?, que describe con detalle la estructura química del cannabidiol y del tetrahidrocannabinol. Esto hacia la década del 60, 70, entonces ahí se produce muchísimo trabajo, pero que después, claro, por cuestiones especialmente políticas y legales, deja de investigarse, y como les decía, hay muchísima investigación, llegando a más de 3.000, casi 4.000 artículos por año al día de hoy, solamente si hablamos de artículos que están dentro de Medley, ¿no es cierto? Ahora, si vamos específicamente al tema de cannabis sativas y lactancia, fíjense qué poca cantidad de trabajos que hay, ¿no? Muy, muy escasos. Desde la década del 80 hasta el día de hoy no llegan a 100 trabajos, y la mayoría de ellos están en los últimos 5 o 6 años. Gran parte de los que ven en realidad tampoco son trabajos estrictamente originales, sino que son más bien metaanálisis o, mejor aún, revisiones de diferentes tipos. Lo cierto es que cannabis sativa, género y especie, es una planta que contiene más de 500 componentes. De ellos, más de 120 son cannabinoides. Se les llaman fitocannabinoides. Es decir, de los 500, a un poco más de 120 se le ha descrito algún tipo de actividad farmacológica, y por eso se les llama cannabinoides. Los 2 más estudiados, por supuesto, no los únicos estudiados, porque vimos que son más de 120, pero dentro de ese grupo, los 2 más estudiados son el delta 9 tetrahidrocannabinol, el que podemos llamar a partir de ahora THC, si lo vamos a nombrar, y el cannabidiol como CBD. El primero, THC, claramente psicoactivo. El segundo prácticamente no tiene psicoactividad. ¿De dónde surgen todos los cannabinoides? De diferentes partes de la planta, pero siempre de los pelos glandulares, que aquí vemos como un tricoma, y se distribuyen por toda la planta a través de los tubos laticíferos. Aquí ven uno. Esto es una foto original de la Cátedra de Farmacobotánica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, y ahí ven entonces cómo se van
a través de los tubos laticíferos, distribuyendo a través de toda la planta. Los cannabinoides están en toda la planta, no hay parte que no tenga algún cannabinoide. Por supuesto que hay algunas partes de la planta que tienen más cannabinoides, como por ejemplo las inflorescencias femeninas, en primer lugar por lejos. También las hojas tienen mucho, y después los tallos tienen menos, las raíces tienen muy poco, y las semillas tienen muy poquito, muy poquito, pero casi ninguna parte de la planta está exenta de tenerlos. Entonces, para empezar a entender un poco mejor el tema, según el origen, es decir, desde dónde se pueden sacar, desde dónde se obtienen los cannabinoides, podríamos categorizarlos en 3 grupos. Por un lado, los fitocannabinoides, que vimos que se extraen directamente de la planta. Por otro lado, endocannabinoides, son compuestos que actúan lo que se llama con el sistema endocannabinoide, que son propios de nuestro cuerpo, no hay que extraerlos de ningún lugar por fuera. El primero de ellos descubierto por el mismo grupo que descubrió el doctor Mechoulam, que descubrió el THC y el CBD, no que descubrió, sino que dilucidó la estructura química, la anandamida, y finalmente se sintetizaron, por supuesto, decenas de cannabinoides, algunos de los más conocidos son estos que ustedes ven aquí, así que estos son los 3 más conocidos. Los fitocannabinoides, es muy importante también que sepan que no son exclusivos de cannabis sativa. Hay muchas otras plantas, algunas de las cuales ustedes ven aquí, cuyos compuestos interactúan con el sistema endocannabinoide. Es decir, aquí, si quieren, derribamos un mito. Los cannabinoides de cannabis sativa pueden ser exclusivos en cuanto a su estructura química, como pasa con muchos otros compuestos, muchas otras plantas, pero para nada son exclusivos respecto de la interacción que existe con el sistema endocannabinoide que todos tenemos dentro. Tampoco es cierto que cannabis sativa es la única o una de las pocas o la planta más importante desde el punto de vista religioso o mítico, etc. Hay muchas otras plantas, y tampoco es cierto entonces que uno, por considerarla, podríamos decir, sagrada, deba tener alguna consideración especial, cuando en realidad lo que estamos abordando aquí, hoy al menos, son las características farmacológicas o farmacoterapéuticas. Para poner solo un ejemplo, en la medicina hindú, la albahaca, que nosotros usamos para hacer fideos con pesto, por ejemplo, pero usado en más cantidad, no en la forma en la que se usa en el ámbito culinario, claramente es de alto riesgo y no puede administrársele a una mamá que va a dar de amamantar a su hijo, ¿sí? Porque este es un comprobado mutagénico, entre otros muchos problemas que puede traer. Por supuesto, repito, esto no en los términos del uso culinario diario, ¿sí? Hay listados de plantas les recomiendo aquí un dato, me parece muy interesante, una página que se llama Elactancia, está en español, pero extrañamente es probablemente, aún dentro de las páginas en otros idiomas, por ejemplo en inglés, es probablemente la página más interesante, más completa, más útil respecto de si las plantas o cualquier otro compuesto, cualquier otro fármaco puede o no ser consumido por una mamá que va a dar a amamantar. Y como ustedes ven aquí en rojo o en marrón oscuro, hay muchas plantas, no solamente cannabis sativa, que están contraindicadas. Así que no hay nada en contra específicamente, no hay una confabulación mundial para estar en contra de cannabis sativa para las mujeres que normalmente puedan consumir y que hayan decidido o hayan tenido un hijo. Pero achicándonos un poco más a lo estrictamente científico, la evidencia hoy respecto del uso, y hablando exclusivamente de lo que es drogas aprobadas por FDA, sí contempla para cannabidiol el uso como anticonvulsivante y el THC para el uso como para la pérdida de apetito o para náuseas, para el manejo de náuseas y vómitos. En ninguno de los dos casos es uso alternativo a otro, sino siempre complementario a otro tipo de estrategias farmacoterapéuticas más complejas. Esto no quiere decir que el THC, el CBD y muchos otros cannabinoides no se usen en la práctica de rutina para un montón de otras cosas como ustedes pueden ver acá. Pero las dos autorizaciones anteriores son las únicas que hoy están autorizadas por el FDA. El resto están todas en experimentación. No quiere decir que algún día no sean aprobadas o descartadas definitivamente, pero esto es lo que hoy hay.
toda esta movida histórica y actual termina derivando a nivel de la Argentina, y al igual que ha pasado en muchos otros países del mundo, en una ley que podemos llamar Ley de Cannabis, la 27350 del año 2017, a la que luego se sumaron hasta el día de hoy, hasta este año 2022, muchas otras resoluciones y normativas legales. Una de las últimas, en este año 2022, es la generación de un registro que se llama ReproCan, Registro del Programa de Cannabis, ¿sí? Que es una base de datos para registrar a personas o a grupos de personas que cuenten con condiciones para acceder a cultivos controlados de cannabis, y dice textualmente, con fines de tratamiento medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor. Esto, fíjense ya, como si lo paliativo del dolor no fuera terapéutico o no fuera un tratamiento medicinal, ¿cierto? Bueno, esto ya empiezan las controversias o las aparentes contradicciones, o no tan aparentes. Algunas no son para nada aparentes. Por ejemplo, la resolución 800 del año 2021 del Ministerio de Salud de la Nación, en su consentimiento informado para con los pacientes que quieran entrar en este registro o quieran empezar a consumir, dice: y el aceite de cannabis y sus derivados para uso medicinal resultantes de la práctica del cultivo no constituye un medicamento. Es decir, a pesar de que toda la legislación, todo lo que acabamos de leer apunta al uso medicinal, se encarga muy clarito de decir que si una persona cultiva y extrae en el patio de su casa, eso no es un medicamento para la ANMAT. Bien, esto tiene, por supuesto, implicancias legales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en realidad todos los laboratorios, no solo los privados, también los públicos, están enmarcados en un montón de disposiciones, regulaciones de todo tipo, resoluciones y leyes, a las que debe sí o sí cumplir, porque si no, entran fuera de la ley y los laboratorios son literalmente primero advertidos y luego cerrados, ¿sí? Así que acá hay un tema muy importante respecto de la calidad del medicamento al que accede una persona, si lo va a fabricar en el fondo de la casa o si lo va a comprar en una farmacia, y esto está adecuadamente regulado. Entonces, todo esto surge a partir de la ley de cannabis, es decir, una ley que se hizo solo para una planta, cuando en el mundo hay aproximadamente 350.000 plantas dentro del reino plantae. Esto hubiera sido probablemente innecesario en el marco, por ejemplo, de un proyecto de ley de medicinas tradicionales y complementarias que está en este momento con estado parlamentario en el Senado de la Nación. Quizá podría tocarse este tema y muchos otros temas relacionados a muchísimas otras plantas o prácticas complementarias, pero se tomó la decisión de aprobar una ley para una planta. Bien, en todo este marco, ¿cuáles son una de las cosas que más nos interesan? Por supuesto, los efectos adversos, ¿sí? Que en términos muy sencillos podríamos llamar farmacovigilancia. Voy a ver la hora, a ver si estoy bien. Bueno, me quedan más o menos unos 10 minutos. Voy a poner el acelerador. La mayoría de los, no la mayoría, muchos de los efectos adversos cuando aparecen dentro de una persona pueden ser reportados, por ejemplo, por el médico, por ejemplo, por el farmacéutico o incluso por el propio afectado, ¿sí? El propio paciente, en este caso, en el caso de la Argentina, al ANMAT, ¿cierto? Al Ministerio de Salud a través del ANMAT. Pero tanto la Argentina como 170 países en el mundo luego redireccionan esto al Centro de Monitoreo de Uppsala, que es un centro colaborativo de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué les digo esto? Porque si uno observa los efectos potenciales, porque estos son registros de efectos adversos potenciales, que a los que ustedes pueden acceder libremente, se llama VigiAccess, ¿sí? La página de internet, van a ver que al día de hoy, Cannabis Sativa tiene más de 7.000 reportes de efectos potenciales, es decir, tampoco, aunque nosotros, por supuesto, en este ámbito sabemos que no es así, pero en el ámbito no especializado, muchas personas creen que en realidad cannabis sativa o la marihuana o un porro, etcétera, no producen muchos problemas. Bueno, sí que los producen, por supuesto, de muchos tipos distintos, incluyendo el abuso, la dependencia, la depresión, el intento de suicidio, etcétera, y por supuesto también paro respiratorio, palpitaciones, bradicardia, etcétera, etcétera, cosas que podrán luego consultar y observar en detalle. Incluso muerte, ¿sí?
no es tan difícil encontrar en bibliografía científica de alta calidad, como las que vimos en los gráficos anteriores, los indexados en Medline, muertes por consumo de cannabis sativa. Hoy eso es numeroso, no está bien decir que no hay reportes de muertes por consumo de cannabis sativa, porque no es verdad. Los detalles del consumo de THC respecto de los efectos adversos más comunes involucran aquellos asociados a los cardiovasculares, los dermatológicos, los gastrointestinales, los neurológicos, los psiquiátricos y también otros que, aunque no sean tan comunes, existen, están identificados en la bibliografía científica y pueden ser extremadamente serios. Estos son de tipo cardiovascular, inmunológico, psiquiátricos, entre muchos otros, ¿sí? Específicamente cuando hablamos de CBD, es decir, aquel compuesto que hoy es el que más se utiliza especialmente en epilepsias refractarias, al día de hoy, esta base de datos de la que les hablé antes tiene 11.800 reportes, ¿sí? De muchos tipos diferentes, algunos de los cuales pueden ver aquí, gastrointestinales, psiquiátricos, entre muchos otros. Pero fíjense esto que es extremadamente interesante. Los efectos adversos al cannabidiol, solo por tomar esto, que es lo que más se ha estudiado al día de hoy, desde el año 19 hasta el día de hoy, se han reportado el 98% de los efectos adversos. En otras palabras, se sabe poco y nada sobre los efectos adversos, sobre la toxicidad del más conocido y más estudiado de todos los cannabinoides. Desde el punto de vista estrictamente médico, podríamos también describir hoy, esto está en el ICD-11, que tiene vigencia desde el año 2022, es decir, esto es hoy, 25 condiciones patológicas diferentes asociadas al tratamiento con cannabis. Es decir, esto no es mito, esto es verdad, ¿sí? A algunos le puede llegar a molestar que esto sea así, pero esto es exactamente el dato frío. En otras palabras, hoy nos encontramos, pregunto yo, y cada uno de ustedes podrá, ¿le parece?, en una especie de experimento global donde el ser humano es algo así como un cobayo. Bueno, yo le puedo decir lo que pienso, pero tiene poca importancia, ¿sí? Podemos avanzar. ¿Cuándo precipita todo esto en términos populares? Cuando en el año 2011, Charlotte Fig, una nena con epilepsia refractaria porque los padres ya no sabían más qué hacer, empiezan a darle aceite de cannabis y los resultados son sorprendentes. En términos positivos, por supuesto, en términos puramente científicos, en el año 2018, el grupo del doctor Devinsky publica en New England Journal of Medicine un trabajo al que ustedes después pueden recurrir, está de acceso creo que gratuito, y si no se los podemos hacer llegar, en donde describe con claridad cuál es el efecto positivo del cannabidiol para las epilepsias refractarias. Bien, en otras palabras, ¿qué es lo que va dilucidando el camino de la verdad? Bueno, no es más que la investigación. En este momento, solamente en Clinical Trials, que es una página norteamericana, el gobierno norteamericano, hay todos estos estudios que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Y hay muchos más que no están registrados en el mundo sobre cannabis, ¿sí? Diferentes aspectos. En la Argentina hay alrededor de 30 proyectos y en realidad yo estoy seguro que hay más. Lamentablemente no todos terminan siendo avanzados y publicados. Acá, nobleza obliga, tengo que nombrar a aquel que todavía seguimos trabajando y cuyos resultados han sido publicados. Y yo entiendo que en los primeros meses del año vamos a seguir pudiendo publicar con datos que tenemos en este mismo momento, que es este protocolo sobre efectividad de cannabis en encefalopatías epilépticas refractarias. Como ven, el camino de la investigación es el ideal. La Organización Mundial de la Salud hace unos cuantos años hizo algo parecido con la Artemisa annua, para el tratamiento de la malaria y terminó incluso en un premio Nobel. Es decir, las cosas se pueden hacer bien. No hay necesariamente que exponer a toda la población a un experimento global cuyas consecuencias probablemente podrían ser, digamos, bastante graves.
un artículo que acaba de ser publicado en la revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba respecto del análisis de aceite de cannabis. 46 de esos aceites de origen artesanal, dice, solo 2 de ellos, es decir, el 4%, tenían las concentraciones que se supone que tenían que tener de CBD y THC. Los únicos 2 que tenían lo que tenían que tener, que tenían lo que decían que tenían, eran 2 que habían sido importados por excepción, el aceite, el famoso aceite de Charlotte. El 65% ni siquiera tenía cantidad cuantificable de CBD, y el 17% tenía más THC de lo que es legal en la Argentina. Es una cosa terrible. Incluso en la revista de Salud Pública Argentina, dice que los efectos del CBD pueden ser publicitariamente sobreestimados, que en realidad el autocultivo es para aquellas personas que desconfían de la industria farmacéutica, desconfían de las agencias regulatorias y desconfían de las sociedades científicas. Como se dan cuenta, esto excede largamente el tema científico, ¿cierto? Y va por otros caminos. Bien, vamos a hacer la parte más aburrida de esta primera parte, que es leer la evidencia. Hoy hay en Medline 10 artículos, exactamente 10, a los que ustedes pueden acceder para ver qué es lo que hay de verdad. Entonces los voy a leer con ustedes, muy rápido, pero va a ser bastante claro. Entonces, está muy probada la transferencia, ¿sí?, de los cannabinoides, y está muy claro además que estudios en animales mostraron efectos motores, neuroconductuales y de desarrollo. Por falta de estudios científicos debe evaluarse la relación beneficio-lactancia versus posible interferencia en el desarrollo del bebé. Esto en un artículo de 2017. Un artículo de 2018 dice: el efecto neuroconductual a largo plazo de la exposición al THC en el cerebro en desarrollo no está claro, por lo que las madres, dice, deben tener cuidado al usarlo durante el embarazo y la lactancia. Un artículo 2020 dice con claridad: ninguna cantidad de marihuana durante el embarazo y la lactancia es segura, y hay potencial perjudicial para el desarrollo infantil. Un artículo del año 2020 termina diciendo que, aunque hay posibilidad de que la marihuana sea un problema importante dentro del primer mes posparto, no se puede terminar de atribuir completamente este efecto al cannabis porque faltan estudios. En el año 2020 dice este artículo: el consumo de cannabis en mujeres embarazadas y lactantes aumentan los riesgos de exposición de los descendientes y, mayormente, debe evitarse. Año 2020, no se conoce un nivel seguro de consumo de cannabis durante el embarazo y la lactancia. Debe haber asesoramiento sobre riesgos y alentarse a abstenerse de su uso durante embarazo y lactancia. Otro artículo 2020 dice: debe advertirse que se evite amamantar dentro de la hora luego del uso inhalado de cannabis. Hay riesgos, hay evidencia de riesgos, sobre todo en términos del impacto del desarrollo neurológico. Año 2021, THC y CBD se concentra. Fíjense cuándo es que termina de ser confirmado: el año pasado. Se concentra fuertemente en la leche materna respecto del plasma. Las madres lactantes aumentaron el consumo de cannabis incluso en las semanas posparto. Se necesita investigar más los efectos sobre la salud. Año 2022, este año, cannabinoides se pueden acumular en altas concentraciones en la leche materna de las mamás que consumen cannabis. En ellas los niveles de lactosa son altos y los de inmunoglobulina A secretora son bajos, lo que puede tener, por supuesto, implicancias significativas en la salud infantil. Y el último de ellos, año 2022, dada la evidencia actual, se debe recomendar a las mujeres que se abstengan de consumir cannabis durante el embarazo y la lactancia. Y acá paso a lo que una sección que yo doy el llamar Haciendo Amigos. La primera parte es una revista muy importante en términos de salud pública, número septiembre de 2002, tiene una cantidad de contenidos que podríamos decir que asustan a un profesional de la salud más o menos bien formado, pero pueden ser engañosos para cualquier otra persona sin formación suficiente por el tipo, repito, de contenido, por lo menos extraño. Vamos a definirlo de esa forma. No quiero acá involucrar a nadie más que no sea a mí mismo. Haciendo Amigos 2, Carla Bisotti, la ministra de Salud de la Nación, en Expo Cannabis.
Yo no digo ahora ni que estén bien o mal, sería para una discusión, pero está claro que entre muchas otras organizaciones bueno, y agrupaciones auspician revista THC, organización Santa Planta o organización Ojitos Rojos, simpático si no fuera una tragedia. Bien, ¿qué es lo que dice el Lactancia? Dice que cualquier forma, cannabis sativa, aceite de cannabis, sea cual sea su contenido, cannabidiol, THC, dronabinol, naximol, cualquier forma es de riesgo muy alto, es muy inseguro, está contraindicado para la lactancia. Es por todo esto que acabamos de ver que la Sociedad Argentina de Pediatría, y no lo cambió este año, envió un documento que fue de uso de llegada pública en donde dice, recomendación, 0 marihuana durante el embarazo y la lactancia. Eso es todo. Muchas Bueno, gracias, muchas gracias, Paulo. Paulo. Vamos a continuar con la presentación, con los casos clínicos. Ahí pueden verlo. Bueno, el primer caso que vamos a plantear se trata de una adolescente, Gabriela, de 19 años, que concurre a la guardia del hospital en Cava, en trabajo de parto, acompañada por su madre Susana, con quien además vive y tiene 3 hermanos menores. Este sería su primer embarazo, aparentemente no controlado, refiere haber concurrido al 5º mes por dolor abdominal y vómitos a guardia, en donde se diagnostica el embarazo. Gabriela, como antecedentes, no finalizó el secundario. En este último año tiene un grupo en el barrio en el cual se reúne y ahí conoce a Maxi, el papá de este bebé, con quien se frecuenta esporádicamente, pero no convive y no tiene una relación estable. En esta guardia nace un recién nacido de término, 37 semanas, con un peso de 2,4 kilos, aparentemente vigoroso, pero luego del parto empieza con temblores, sudoración y cuesta que adapte su temperatura. Deciden separarlos a la madre y al bebé y dejarlo en observación en neonatología para hacerle controles metabólicos. Al interrogatorio surge que Gabriela fuma marihuana en estas reuniones sociales y que su último consumo registrado es de hace 2 semanas. Y a su vez refiere que frecuentemente en estas reuniones consume alcohol. Bueno, un poco sería entonces cuál es la conducta. Disculpen que se dejó de compartir. ¿Cuál sería esta conducta, la que tomaríamos con esta paciente? Algo que es importante plantearnos es que es muy recurrente de ver que en los adolescentes empieza el consumo tal vez de una manera como para pertenecer a un grupo. Hay múltiples factores que pueden generar este consumo de drogas de abuso. Sabemos que es una situación de alto riesgo tanto para la madre como para el feto y el recién nacido, que en la última década en nuestro país ha aumentado el consumo ya desde antes de los 14 años, y justamente es una edad de vulnerabilidad por los cambios emocionales, físicos y sociales que se pueden presentar. A su vez van de la mano de otras situaciones de riesgo, como pueden ser conductas violentas, autoagresiones, tienen más predisposición a accidentes justamente por el alcohol o el deterioro del sensorio, y llevan a situaciones en donde puede haber conflictos también en lo que es la disfuncionalidad familiar, siendo que muchas veces de estos pacientes necesitan de un tutor o de un familiar a cargo, en este caso con este embarazo inminente, el cual no tenía una situación de control. Es importante conocer que el feto es un sujeto pasivo ante esta situación. Pensemos a la placenta como una membrana biológica altamente activa por la cual difunden numerosas sustancias, y luego lo va a hacer la glándula mamaria. Son estructuras liposolubles en donde la afinidad de algunas sustancias tienen mayor facilidad,
y en este caso, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, el cannabis es altamente liposoluble. ¿Cuáles pueden ser estas complicaciones? Puede haber un síndrome de abstinencia desde intraútero, en el parto, o cuando la madre termina su suministro, lo que le suministra al bebé, digamos, a través de la placenta. Se conoce incluso que hasta un mes después de haber consumido antes del parto pueden quedar efectos, tanto en la madre como en el lactante. Y justamente los riesgos a nivel perinatal son bebés en menor peso al nacer y son bebitos que están inestables, que muchas veces la conducta inicial es la separación del binomio en sala de parto, es decir, no se cumple la condición del COPAP, que sabemos que disminuye la morbimortalidad neonatal, porque muchas veces ante esta situación de riesgo se decide separar al binomio e ingresar a cuidados intensivos al bebé. El impacto más importante, está descrito, es en el neurodesarrollo. Se sabe que los hijos de las madres consumidoras tienen todas las afecciones de, digamos, las estructuras que tienen que ver con la alteración de la memoria, la cognición, el razonamiento, y está descrito que aún que esa mamá consuma un mes después posparto, el impacto en el desarrollo psicomotor puede verse hasta un año después en ese bebé. Con relación a la lactancia, sabemos, como dijo Paulo, el metabolito que uno conoce como activo y liposoluble, que es el delta H9, tiene una relación 8:1 a nivel de difusión, digamos, en lo que es en leche materna versus el plasma. Entonces, hasta 2 a 3 semanas en orina de ese bebé o en materia fecal se puede llegar a encontrar. Por eso es que está demostrado que el lactante lo metaboliza. Es altamente lipofílico, entonces va a ir a buscar aquellos tejidos que tienen avidez por estas estructuras, que sabemos que el cerebro es uno de ellos, ¿sí? Y las alteraciones neurológicas pueden ir desde la depresión de la conciencia, la hipotonía, la dificultad en la succión, hasta, como les mencionaba, alteraciones del desarrollo psicomotor. Otro dato interesante es que la marihuana disminuye la producción de prolactina. Ustedes saben que la prolactina es una hormona que tiene que ver con, digamos, es la principal secretora de la leche. Y justamente por una acción a nivel de agonistas dopaminérgicos disminuye la marihuana la secreción de prolactina, como lo hace la nicotina, y en general son mamás que tienen dificultad en instaurar la lactogénesis, ¿sí? Ahora, como estrategias, nos planteamos en una guardia, puede ser en un consultorio, en una sala de partos, puede ser en el hospital en que estamos o en una maternidad privada, ¿con qué elementos o recursos yo dispongo para estudiar a este binomio? En principio, algo muy sencillo y que en general está disponible es el triage en orina para buscar metabolitos. En general, cuando surge la sospecha ante un lactante irritable con deterioro del sensorio, que pudiera tener temblores, que yo sospecho una abstinencia, y surge al interrogatorio la duda, como en este caso, deberíamos pedirles tanto a la madre como al bebé en orina. Yo acá pongo también el metabolito de la cocaína, pero también obviamente uno puede pedir lo que disponga. Si disponemos de metabolitos, por ejemplo, de benzodiazepinas, también se pueden pedir. Y en el recién nacido, si además dispongo de un laboratorio completo, si es un bebito que además tiene taquicardia, sudoración, y tengo la posibilidad de estudiar, por ejemplo, CPK, CPKMB, un ionograma, un laboratorio completo. Dentro de los estudios complementarios, si dispongo y tengo la posibilidad de hacer un electro o posteriormente una evaluación con cardiólogo, también es de buena práctica. Y en nuestro caso, por ejemplo, en nuestra unidad tenemos el ecógrafo, digamos, a los pies de los pacientes, entonces muchas veces tenemos expertos que pueden hacer la ecografía cerebral o abdominal si fuera necesario y disponemos. Algo que es fundamental es pensar el abordaje interdisciplinario. Acá es clave tener en cuenta que necesitamos estrategias con el obstetra, la partera, el neonatólogo, la enfermera. Si contamos con un especialista en salud mental, en toxicología,
y, por supuesto, en todo lo que es el área de asistente social. Realmente estos pacientes vienen con un andamiaje y con una estructura en general familiar conflictiva, entonces es clave poder interrogar o detectar si tenemos un tutor o un responsable a cargo, muchas veces de la mamá y de este lactante. Hemos tenido dentro de las consultas de este año una familia que la mamá, el papá y la abuela eran consumidores, con lo cual no había un medio que nos pudiera permitir estrategias. Entonces esto es clave poderlo individualizar. Inicialmente el cannabis, como el uso de otras drogas de abuso, inicialmente debemos hacer una suspensión transitoria. Pero ojo, no estamos diciendo inhibir o contraindicar la lactancia desde el vamos. Hasta que podamos obtener estos metabolitos e interrogar lo que pasa, bueno, puedo hacer una suspensión transitoria. Pero en el mientras tanto tengo estrategias claves como es favorecer la internación conjunta y el contacto piel a piel. No nos olvidemos que el contacto piel a piel, aún lo acabamos de ver en la semana del prematuro, aún en situaciones críticas de patologías de la madre y del bebé, hay suficiente evidencia que desde lo antes inmediato al nacer, que esa mamá y ese bebé inicien su contacto, va a facilitar el vínculo y ese posterior desarrollo. Entonces, es clave que si ese bebé está estable, obviamente que nadie contraindica el ingreso a una unidad de cuidados intensivos neonatales si el bebé realmente está en una situación de riesgo. Pero habitualmente ese bebé puede ser monitorizado por la enfermera, por el neonatólogo, en la habitación y, digamos, facilitar este primer inicio que es clave en el vínculo de la madre y el bebé. Y sí o sí tenemos que plantear una estrategia de compromiso en el tratamiento y seguimiento ambulatorio, cercano, porque si no son pacientes que no van a regresar, no van a volver, y realmente se pierde todo lo que uno puede llegar a establecer. En cuanto a lo que es drogas de abuso, me parece importante recordar algunas definiciones o conceptos. El uso es el consumo esporádico de una droga, el abuso es cuando lo empiezo a hacer reiterado. El adicto ya necesita una adaptación psicológica y fisiológica y bioquímica, y necesita una exposición reiterada para lograr el mismo efecto. En relación a lo que es la dependencia física, el organismo tiene malestar cuando le falta la droga, empiezan con estos síntomas que conocemos de abstinencia. Y la dependencia psíquica genera también conductas compulsivas para necesitar consumir rápidamente para sentir placer. La tolerancia es algo que se va generando adaptativamente en el organismo y necesitamos siempre aumentar la dosis para ir logrando el mismo efecto. Y un concepto de los últimos años es el craving, que es el deseo por el consumo, que se intensifica a través de mecanismos de neuroadaptación. Esto es que la persona recuerda o tiene la sensación de lo que le genera cuando lo consume, y ese recuerdo lo lleva a necesitar hacerlo, y a través de mecanismos que hoy se conocen de receptor de GABA, de dopamina, de glutamato, y también de los opioides endógenos, se genera este deseo de necesitar consumir e intensificarlo. Con respecto a los síndromes de abstinencia, pueden ser tanto, dijimos, en el feto, en el neonato, como en la mamá, y se suelen dar por la brusca supresión de la droga o del consumo. En relación a la marihuana, como mencionamos, son altamente liposolubles, hasta 30 días se liberan y se eliminan en el organismo. Hay una concentración 8:1 más veces en leche que en plasma. Hay una característica farmacocinética que es el volumen de distribución. Esto hace referencia a cómo se retiene en el organismo, en los compartimientos, en los tejidos, y tiene una gran afinidad, ya dijimos, por los tejidos grasos, cerebro, mama, placenta. Es por eso que el principal órgano que tiene impacto es el neurodesarrollo con el cerebro, y la glándula mamaria en la lactancia y la placenta en el embarazo. En relación al consumo prolongado, como dijimos también, afecta las estructuras que tienen que ver con el aprendizaje, el desarrollo psicomotor. Sobre todo los efectos se ven
a lo largo de ese primer año de vida. Y algo que no es menor de mencionar, puede haber alteraciones cromosómicas tanto en la ovulación como en los espermatozoides. Esto es un dato a tener en cuenta, siendo que las personas que consumen mayoritariamente están en edad de reproducir. En este caso teníamos que Gabriela también consumía alcohol, que en general son sustancias que se utilizan en conjunto para hacer sinergia. Entonces sabemos que el nivel de alcohol en leche humana puede ser paralelo al plasma. No hay una dosis segura de alcohol, ¿sí? Y los síntomas pueden también confundirnos con una abstinencia, con el deterioro del sensorio, la alteración del sueño-vigilia, puede generar hipotermia o hipoglucemia. También como impacto en el síndrome de alcoholismo fetal pueden ser niños pequeños con restricción del crecimiento intrauterino y extrauterino, y pueden tener también dismorfias faciales. Una estrategia que a veces nos preguntan es si se puede dar el alta con lactancia a estas mamás. Para que eso suceda, tenemos que tener un compromiso de esa mamá en el tratamiento de la adicción y un consentimiento para evaluar cómo va a ir progresando ese tratamiento. La abstinencia del uso de drogas tiene que estar demostrada por lo menos 90 días previos al parto, y en esto vendría bien si se puede anticipar conductas ya en los controles prenatales, con entrevistas prenatales, cuando viene al servicio de obstetricia, para tener la posibilidad de saberlo con anterioridad. Cuando esto no sucede, muchas veces se nos presenta, como en este caso en la guardia, en donde tenemos que inhibir o suspender, mejor dicho, transitoriamente. Siempre una madre que puede, digamos, que permitimos que continúe al alta con lactancia, tenemos que haber detectado los metabolitos negativos en orina. Y sí o sí objetivar que algún tutor o adulto responsable se pueda comprometer en el cuidado y en el seguimiento del lactante. Yo voy a avanzar con el caso 2 para dejar lugar a las preguntas luego, para no demorarnos, ¿sí? En relación al caso 2 que queremos plantear, se trata de Paula, una paciente de 35 años, con diagnóstico de epilepsia, con tratamiento con oxcarbazepina, y que viene consumiendo aceite de cannabidiol desde hace 2 años, que se lo recomendaron en un grupo de terapias alternativas que ella concurre, y donde se lo proveen. En esta oportunidad consulta de manera antenatal el consultorio de pediatría, tiene otra hijita de 3 años, a la cual no tuvo digamos, no se le favoreció, no se le facilitó que pudiera amamantar porque su neurólogo, ante su patología y tratamiento, le había contraindicado la lactancia, y en este caso ella investigó sobre los digamos, efectos beneficiosos de la lactancia y desea amamantar. Como síntomas refiere que tiene algunas alteraciones para conciliar el sueño, dolores de cabeza recurrente, pero que está estable en la enfermedad. Entonces, nuevamente, acá, ¿cuál sería nuestra conducta? Tenemos una mujer embarazada con una patología en la que hay documentado el uso de cannabis medicinal para epilepsia, pero que en realidad nosotros conocemos, o por lo menos por lo que estamos discutiendo hasta el momento, va a tener impacto y efectos tanto en el bebé como en la mamá. Ahora le vamos a dar lugar a Graciela para que nos plantee un poco sobre las interacciones farmacológicas y las recomendaciones ante esta situación. Yo voy a dejar de compartir o te paso las diapos, Graciela, como preferís. Hola, ¿me están escuchando? Perdón, estaba muteada. Dejá si querés de compartir y veo si yo puedo como co-host entrar, y si no te aviso. Perfecto. Sí, sí, se escucha lo más bien, Cecilia, ¿eh? Perdón, porque justo pasó un camión con música y no había escuchado. No, se Yo escucha ya me silencio. perfecto. Perfecto. A ver. No, no estoy pudiendo. Bueno, no te preocupes, yo lo vuelvo a poner y te las voy No me está pasando. dejando. Dale.
Bueno, Ceci, yo te voy avisando. La anterior... Ahí está. Bien, bueno, a ver, lo que tenemos, lo que recién estaba explicando Cecilia, es que los cannabinoides son moléculas muy lipofílicas. ¿Qué significa esto? Que son moléculas que buscan siempre los tejidos con importante cantidad de lípidos. Entre ellos tenemos el tejido graso, que es en donde en parte se van a acumular el tetrahidrocannabinol, y también tenemos el cerebro. Por ejemplo, cuando utilizamos drogas, como dice al final de todo, cuando se recomienda un fármaco para que actúe en el sistema nervioso central, aquellos que son muy lipofílicos, como pasa por ejemplo con los anestésicos, se buscan los que más efecto lipofílico tengan, que significa que son los más potentes, los que más rápidamente tienen la llegada al cerebro. Esto pasa, por ejemplo, con los cannabinoides. Entonces, ya este es un punto en contra. Busca el cerebro de la madre, pero también va a buscar el cerebro del bebé. Lo que tenemos es que el tetrahidrocannabinol se va a acumular en el tejido adiposo de esa madre y se va a liberar lentamente por días. Entonces lo voy a poder encontrar por ahí hasta una semana después en la orina de la madre y en la orina del bebé. Se acumula en los tejidos cerebrales, pero también se acumula en la leche. Es decir, tiene un muy buen pasaje a través de la leche y tiene un muy buen pasaje a través de la placenta, donde también se ha demostrado que los receptores de CB1, también, que son los receptores de cannabinoides, también se encuentran a nivel de la placenta. Nosotros tenemos dos receptores, si me puedes poner por favor la que sigue, Ceci. Sí. Nosotros tenemos dos receptores, o sea, nuestro cuerpo, para que tengan un concepto básico, nuestro cuerpo fabrica, por así decirlo, entre comillas, marihuana, ¿sí? Que son lo que se conocen como endocannabinoides. La función de estos endocannabinoides es lo que sería la neuromodulación durante la etapa del embarazo. Es decir, cuando el feto se está formando y posparto, esos endocannabinoides interaccionan con las neurotrofinas, que son moléculas que intervienen en el desarrollo del cerebro, en el desarrollo de las conexiones neuronales y el evitar la apoptosis neuronal. Es decir, la función de los endocannabinoides es sagrada, ¿sí? De ahí que en las fallas y en los cuadros de convulsiones se plantea que el tratamiento con cannabis sea un... Después hay más cuando el estimulógeno, estos endocannabinoides, antes que nada, actúan sobre dos receptores, de los cuales está el CB1, que ya lo planteó Paulo antes, el CB1 que tiene gran implicancia en el sistema nervioso central, y el CB2, que más que nada es un inmunomodulador, ¿tá? Con lo cual me voy a quedar con el CB1. ¿Por qué le doy importancia a esto? No sé si ustedes se acuerdan, cuando estudiaban farmacología, que teníamos que las drogas pueden ser agonistas, que es cuando estimulan el cerebro, por ejemplo, en este caso una neurona, el desarrollo neuronal. Tenemos agonistas parciales, que es que si la concentración es muy alta, por ahí actúa como agonista, pero si la concentración es baja, actúa como antagonista, o a la inversa, que depende de la concentración del fármaco para que actúe como agonista, es decir, neurotrófico o antineurotrófico. Y ahora les explico por qué. Y como agonistas inversos, es decir, me hace el efecto inverso al que yo quiero. ¿Por qué me detengo acá? Porque uno dice, bueno, pero si entonces hay endocannabinoides, si yo le doy el exógeno, fantástico, voy a ayudar también al desarrollo neuronal. Y esto no es verdad. Y les explico por qué. La anandamida, que es el endocannabinoide, el que fabricamos nosotros, es un agonista puro. Siempre va a ir a favor del desarrollo neuronal. Es el que fabrica nuestro cuerpo, que es sabio. Ahora, el tetrahidrocannabinol y el CBD son fármacos que actúan como agonistas parciales. Entonces ya acá estoy jugando en desventaja. Significa que me puede estimular como me puede inhibir el desarrollo neuronal. De hecho, lo que se vio a largo plazo es que favorece el desarrollo de autismo, favorece el retraso en el desarrollo, así como alteraciones en las vías de la memoria. ¿Por qué parecería esto? Porque además los cannabinoides influyen, los endógenos, en el desarrollo de neuroreceptores, es decir, de neurotransmisores, es decir, de la fabricación de dopamina, de la fabricación de GABA y de la fabricación de glutamato.
que son elementos necesarios para el desarrollo, entre otras cosas, de la memoria, ni hablar del glutamato, que es el que maneja la vía de la memoria. Todo esto lo hace a la perfección el endocannabinoide. El tetrahidrocannabinol, que es un agonista parcial, le patea en contra. Con lo cual, el resultado final a largo plazo es que empeora el desarrollo neurológico. Ni hablar que el sobreestímulo, porque ustedes piensen en un bebé que recibe a través del pecho un sobreestímulo de cannabinoides exógenos, más los propios que el cuerpo está fabricando para el desarrollo neuronal, ¿qué va a hacer el cuerpo? Lo que ustedes estudiaron en farmacología en su momento, un down regulation de receptores. Entonces, genera una disminución de los receptores cerebrales que habían decidido desarrollarse, y de esta manera cada vez uso más el externo, es decir, fabrico menos el bueno, que es el mío propio, el de mi cuerpito, y cada vez pido más del exógeno porque además hizo dependiente. Ni hablar, te pido la siguiente, por favor. Te pido, Cecilia, que sigue. Se perdió el compartir, ¿eh? ¿Cecilia? El anterior, ¿puede ser? La anterior a esa. No, de nuevo, perdóname, la que sigue entonces. Bueno, por otra parte, tenemos que tener en cuenta que cuando demos el exógeno, fíjense que el metabolismo, no sé si ustedes se acuerdan que nuestro cuerpo a nivel del hígado tiene lo que se llama citocromo P450. Para los que son más jóvenes tienen re claro lo que es la CYP, que es la subdivisión que se hizo del citocromo P450, que es que algunos fármacos actúan en un pedacito, otros en otros, esto se llama CYP. Fíjense todas las CYP, todos los pedacitos de citocromo P450 en el que tiene que metabolizarse THC y CBD. Esto habla entonces de que va a tener múltiples interacciones con múltiples fármacos, en más o en menos. Puntualmente actúa como regulando en inhibición la CYP1A2, con lo cual tiene mucha interacción farmacológica. La siguiente, por favor. En cuanto a las interacciones, vamos a tener que con todos aquellos que actúen, los fármacos que actúan en CYP, prácticamente tienen interacción con THC. Entonces, ¿quiénes disminuyen la eficacia del THC o CBD? La carbamazepina, el fenobarbital, la primidona, la rifampicina. Y piensen que, por ejemplo, mujeres tratadas con carbamazepina, que a su vez consumen THC, se metaboliza en menos y entonces aumenta sus niveles en sangre. Y hay otros fármacos que aumentan las concentraciones, que sería miodarona, claritromicina, diltiazem y otros, ¿no? La siguiente. En cuanto a síndrome de abstinencia, como es un depresor del sistema nervioso central, cuando encontremos un bebé que presenta síndrome de abstinencia del fármaco, vamos a encontrarnos con las reacciones inversas, o sea, todo aquello que es lo inverso a una depresión, como ser temblores, irritabilidad e insomnio. Pero frente a un bebé que presenta estas cualidades, tenemos que pensar en otros fármacos que también actuarían como depresores del sistema nervioso central. Estos pueden ser barbitúricos, como fenobarbital, benzodiazepinas y opioides, ¿sí? Morfina y los derivados morfínicos. Con lo cual tenemos que pensar en varias búsquedas en orina en caso de que el centro de salud donde se encuentre ese chiquito tenga la posibilidad. La siguiente. Entonces, a modo de resumen, tenemos que recordar que son fármacos sumamente lipofílicos, es decir, siempre buscan el sistema nervioso central. Ojo con el desarrollo, esto que les acabo de explicar, ¿sí? La competencia del endocannabinoide con el exógeno. Metabolismo sí, mucha interferencia con otros fármacos, en más o en menos. El síndrome de abstinencia símil con otros depresores, o sea, tengo que pensar en que esta mamá por ahí además consume otros depresores y no solamente marihuana, el policonsumo. Y encima, a su vez, la afectación que tienen los cannabinoides endógenos, es decir, los cannabinoides endógenos tienen otra cualidad, que es la de estimular la síntesis de endorfinas, las encefalinas, las leucoencefalinas, que son las que nos dan las moléculas que nos dan placer de alguna manera y las que nos protegen del dolor. Entonces, estos chicos van a estar más desprotegidos a futuro del dolor porque no permiten que se desarrolle el sistema de endorfinas, ¿sí? Vuelvo a decir lo mismo, que dar un THC no es lo mismo que un endocannabinoide, ¿tá? Y creo que con esto termino mi parte. Hay una última cosa que quería aclarar. Lo que dijo antes Cecilia,
al aumentar los niveles de dopamina con THC en importantes concentraciones, la dopamina, que es un depresor, y a su vez es un elemento psicoactivo, o sea, estimula la psicosis a largo plazo, los aumentos de dopamina, y a su vez la dopamina es el inhibidor, es el PIF, es el inhibidor de la prolactina, con lo cual me altera la lactancia. Con esto sí termino. Bueno, entonces, luego de esta exposición, podemos concluir que el aumento del consumo problemático y el uso medicinal de cannabis nos va planteando escenarios controvertidos en nuestra práctica clínica diaria ante la necesidad de tomar decisiones. El control del embarazo y la entrevista prenatal realmente consideramos que son estrategias claves para poder anticipar conductas de riesgo. El abordaje terapéutico sí o sí tiene que ser interdisciplinario. En esta convocatoria tenemos realmente una interdisciplina porque hemos visto que dentro de los inscriptos tenemos el equipo de salud completo y esto está bueno porque quiere decir que es una problemática que la podemos trabajar entre todos con distintas miradas. Siempre individualizar al paciente, comprometiendo al medio familiar, algún tutor o una persona que pueda, digamos, guiar a esa mamá y a ese bebé, y por supuesto que debe haber un compromiso del equipo de salud en el seguimiento de esta mamá y de este bebé. El cannabis, por todo lo expuesto, está contraindicado en embarazo y en lactancia. Pero también sabemos que la lactancia humana tiene enormes beneficios y que tanto la lactancia como el COPAP constituyen herramientas realmente costo-efectivas en todo lo que es salud pública. Entonces, siempre que sea posible, tenemos que facilitar el vínculo de esa mamá y de ese bebé, aún en estas situaciones especiales. Yo, si les parece, voy a dejar de compartir y me gustaría en esta parte del encuentro poder leer algunas de las preguntas o comentarios que fueron surgiendo, a ver si les podemos dar alguna respuesta. Entre las preguntas que nos hacían era cuánto tiempo circulaba el cannabis en la mamá que amamanta. Lo hemos dicho en la presentación que hasta un mes después de ese consumo, porque se retienen los tejidos, puede circular, incluso hasta 3 semanas el lactante lo puede eliminar en orina y en heces. Y también había una pregunta, si mal no recuerdo que leí, sobre el consumo, si es lo mismo inhalado o por ingesta de alimentos, por ejemplo, galletitas o alimentos con cannabis. Como es altamente liposoluble, los efectos también están descritos de esta manera. Hay una pregunta que me gustaría... Perdón, Cecilia, sí, por ¿puedo aclarar supuesto. una cosa? No es lo mismo el consumo inhalado que el consumo vía oral. ¿Por qué? Porque el consumo vía oral tiene toda la degradación a nivel del estómago, por el jugo gástrico, con lo cual el nivel de absorción va a ser menor. El consumo inhalado actúa como por vía parenteral, directamente pasa del pulmón a la sangre, con lo cual los niveles siempre son mayores. Perfecto. Hay una pregunta que algo pudo decirnos también Paulo, pero la quiero leer por si quiere complementarla, que pregunta Melissa: la concentración de receptores para cannabinoides en tronco encefálico es muy baja, sería bueno que se expongan los estudios y poder ver la validez del mismo, ya que no hay registradas muertes en el uso ni recreacional ni terapéutico de cannabis sativa y que no se conoce la dosis letal. No sé si querés ampliarnos algo sobre el estudio del doctor Hale. Sí, en realidad son yo diría dos cosas distintas. Por un lado, el doctor Hale es uno de los pediatras que es parte de un grupo de investigación de la Universidad de Texas. Yo mostré dentro de los 10 trabajos que detallé, el segundo de ellos, cuyo primer autor era Baker, el último es Hale. Y lo que recomienda, como el resto de los trabajos, es que las mamás deben ser adecuadamente educadas. De hecho, ellos tienen un tremendo plan de educación para mamás y también para los actores del equipo de salud. Pero para resumir, lo que recomienda es tener muchísimo cuidado, ¿sí?,
con la administración de cannabinoides, de la forma que fuere, a las mamás que van a amamantar. Ese es el resumen. Por otro lado, yo veo, no sorprendido a esta altura, porque yo sé que es imposible a una persona que cree algo quitarle esto de la cabeza, y más de uno, no muchos por suerte, pero más de uno, dice con toda claridad en el chat que la marihuana no produce muertes, que no produce muertes. Bueno, yo no es una cuestión, yo voy a aclararlo por última vez, no es una cuestión de opinión. La persona que no quiere ver la realidad no la ve, aunque yo le muestre los artículos que detallé en una diapositiva. Eso no quiere decir que caigan como moscas todo el tiempo las personas. Claramente no es así. Pero que produce muertes, sin ninguna duda produce muertes, y después el que quiere simplemente me puede ubicar, y si es que no los puede encontrar en internet, porque son de libre acceso, y yo les paso los reportes de muertes por consumo de cannabis sativa. Ahora, acá no estamos hablando de todas formas de uso recreacional. Aclaro una vez más, estamos hablando de uso medicinal. El problema es que algunas personas usan la misma forma de consumo, que es el consumo recreacional, por ejemplo, fumar un cigarrillo de marihuana, de manera medicinal. Por lo tanto, se empiezan a mezclar las cosas, ¿sí? Pero esto tiene que quedar muy claro. El que lo quiere asumir como una evidencia científica real, lo asume, y el que quiere estar en contra de todo, bueno, está en contra de todo y es libre de ello. Lo último, perdón Cecilia, es que ya no se trata acá, y esto me parece a mí que es el eje principal de todo esto, o uno de los ejes principales, es que no se trata de lo que cada uno quiera hacer consigo mismo. Y por supuesto cada uno es libre de hacer lo que se le ocurra. El tema es cuando hay otra persona. Y si bien es cierto que hay muchas dudas y hay mucho por investigar, ante la duda, ¿qué hacemos? ¿Exponemos a una persona extremadamente sensible en todo lo que tiene que ver con el desarrollo neurológico y de todo tipo, como es un bebé? ¿O por ahora, bueno, que no se exponga? ¿Cuál es la decisión de un adulto responsable? Bueno, acá voy leyendo algunos de los comentarios. La idea de esto no se trata de una guerra, quienes estamos a favor ni en contra. De hecho, cada uno es libre de participar de este encuentro, y nosotros tampoco somos fundamentalistas ni de una cosa ni de la otra. Todos sabemos los enormes beneficios de la leche humana, y por sobre todo el estímulo en el neurodesarrollo. Entonces no se trata de que somos un bando ni otro. Por el contrario, justamente este encuentro fue de manera de interdisciplina poder arribar a lo que se conoce. Hay datos y evidencia a la cual no podemos negar, y son dos los pacientes que estamos tratando, la madre y el bebé. La madre puede hacer uso de lo que decida y el profesional que la asiste lo mismo, pero hay un impacto en ese bebé y nosotros somos responsables de las recomendaciones. Cuando estamos hablando de suspender transitoriamente la lactancia, porque acá leí un comentario que la lactancia hace mejor beneficio que si no la suspendo, por supuesto. Entonces justamente lo planteé en el caso de hacer una suspensión transitoria y no inhibir enseguida con carvedilina, fajar a la madre y contraindicarlo. Puedo, con la ayuda de extracción, que esa mamá estimule la bajada de leche. Si mientras tanto nosotros tenemos al bebé en estudio, tal vez vienen los metabolitos negativos en orina, podemos arribar a un tratamiento en conjunto para ayudarlos a vincular. Y ha pasado casos de muchos de ustedes que nos han consultado, que luego después ese binomio continúa con lactancia con la ayuda de toxicólogos, salud mental y asistente social. Nadie pone en duda, en una situación donde viene una mamá adicta, a nosotros nos pasó en pandemia, una mamá con trabajo de parto inminente que venía de consumir múltiples drogas, ella y el papá, en depresión del sensorio. Hubo que hacerle una cesárea de urgencia, la mamá y el bebé en terapia. Fue un caso que se judicializó finalmente y los abuelos se hicieron responsables de ese bebé, pero había todo un efecto de consumo durante todo el embarazo de múltiples fármacos. Entonces hasta ahí no nos da una posibilidad de estrategia, aunque se la intentó hacer desde todos los medios. Por eso es que siempre es importante individualizar a cada paciente. No sé si quiero ir dándole lugar a, no sé si están Roxana, Antonio, Patricia, alguien que quiera
de nuestro comité participar. Graciela, ¿algo que quieras decir en la mención de esto que estoy diciendo? No, puntualmente ahí estaba leyendo las preguntas, lo que estabas aclarando vos, Cecilia. A ver, acá para nada es la idea generar una pelea, no, es lejísimo de esto, sino intentar de explicar lo que hay que explicar. Uno desde los cientificistas sí se puede ver los efectos y sí se puede ver esto que les explicaba recién, que los endocannabinoides actúan, eso lo pueden encontrar desde farmacología, o sea, cuando buscan receptores CB1, cómo actúa cada fármaco sobre el CB1, van a encontrar que es un agonista parcial, que es un agonista total. Desde ese punto de vista, ya solamente desde ese lugar van a encontrar la diferencia del efecto entre lo que es el endógeno y lo que es el exógeno, porque el exógeno en realidad no va a poder cumplir la misma función. Igual vuelvo a aclarar que no es lo mismo una madre que consume vía oral el fármaco, quiero decir, el tetrahidrocannabinol, que una madre que lo consume como, que por ahí lo consume vía oral como tratamiento, que es el aceite. No es lo mismo, porque es verdad lo que ponían ahí, que las concentraciones son muchísimo menores que una mamá que consume fumando por ahí marihuana. Los niveles van a ser muchísimo más altos. Pero esta aplicación desde el punto de vista científico es la aplicación que hay, no hay otra cosa. Después cada cual llegará a su propia conclusión de qué debe hacer, pero lo que está escrito farmacológicamente está escrito, y es verdad que la primera etapa, durante el primer año del neurodesarrollo, si se ponen a leer endocannabinoides y neurotrofinas, es fundamental preservarlo. Entonces, y el down regulation de esos receptores es un viaje de ida que el neurodesarrollo después queda comprometido. Nada más es eso. Acá otra de las preguntas o comentarios es si en consultorio detectamos una situación de riesgo de una madre que consume y el bebé no tiene síntomas, si lo tenemos que internar para estudio o se puede manejar ambulatorio. Yo creo que depende, digamos, del medio en el que estamos. Si es un paciente que sabemos, como les decía, viene acompañado, sabemos que hay una posibilidad de que va a volver a una nueva consulta y nos permite ese seguimiento estricto con el compromiso interdisciplinario, creo que como estrategia es válida. Ahora, si es un paciente que tal vez es la oportunidad que lo detectamos y realmente yo veo una situación de riesgo, en ese caso muchas veces la internación es el medio adecuado para hacer la interconsulta interdisciplinaria y la estrategia de abordaje. Pero eso obviamente depende en el medio que cada uno estemos. Lo mismo que estoy leyendo en el tema de cuánto costoso es el uso de leche de fórmula versus los enormes beneficios de la lactancia, que eso quiero que entiendan que en ningún momento de la discusión se puso en juego. Todos sabemos de los enormes beneficios de la leche humana, y aún en trabajos, por ejemplo, con nicotina, se sabe que hay menos riesgo que esa madre con nicotina siga amamantando que los efectos en sí de no hacerlo. O sea, por eso les repito, no es que estamos siendo fundamentalistas ni de un tema ni del otro, sino que justamente como es controversial, porque realmente, más con el uso medicinal yo diría, porque el consumo problemático, digamos, lo dice la FDA y lo dice todo, pero en realidad, en relación a lo que es el uso medicinal, todavía con los preparados caseros, las distintas plantas, todo lo que fue explicando Paulo, todavía no hay suficiente evidencia, pero sí los efectos se conocen y están. No sé si Milagros o Patricia logran ver alguna otra de los comentarios que yo no llegué a leer, o Roxana, si querés hablar algo en relación a lo que estoy diciendo de lactancia. Hay muchos comentarios, pero van tornando en base a lo que se ha charlado. Ay, Roxana, estás muteada. Ahí está. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, en nombre del Comité de Lactancia les doy las gracias a todos los participantes y por supuesto a los expositores, excelentes las presentaciones. Y bueno, me parecieron muy pertinentes las últimas aclaraciones en cuanto estamos hablando de un uso medicinal y que obviamente cuando se trata de alguna situación de uso de tipo recreacional o bueno, en los casos que se han presentado
durante la presentación, tratarlos obviamente con los equipos multidisciplinarios porque sabemos que está absolutamente contraindicado. Entonces sabemos que los abordajes son realmente complejos, que hay mucha complejidad en cuanto a lo cultural, lo social, etcétera, pero bueno, por eso se tratan en equipos multidisciplinarios. Y muy bien dicho por Ceci previamente, que obviamente quienes aquí estamos sabemos de la enorme importancia de la lactancia humana y que siempre vamos a tratar de privilegiarla, eventualmente, bueno, mientras duren esos estudios metabólicos, separar, digamos, evitar separar al binomio y siempre privilegiar el contacto piel a piel y el tratamiento del binomio en forma conjunta, por supuesto, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y los dejo adelante con las preguntas. Después, bueno, vuelven a preguntar sobre los efectos del cannabis fumado por combustión y los efectos secundarios, si son por vía oral, creo que eso ya lo aclaró Graciela, y también preguntaban sobre los efectos beneficiosos de los endocannabinoides endógenos, que un poco, Graciela, no sé si querés volver a repasar ese tema. Lo que les explicaba recién en la charla, que los endocannabinoides cumplen una función esencial es que esto en realidad bastante se está viendo durante este último tiempo, que son ellos, o sea, ¿por qué tenemos receptores a cannabinoides? No esperando al tetrahidrocannabinol, sino porque nuestro cuerpo fabrica cannabinoides. Entonces, lo que se demostró es que los mismos interaccionan con las neurotrofinas. Si ustedes leen la parte de neurotrofinas, hay unas cuantas neurotrofinas, ¿sí? Que por ejemplo tenemos neurotrofina del desarrollo cerebral, etcétera, y interaccionan con ellas para neuromodular el desarrollo y las vías de desarrollo en general, como van a ser vías del aprendizaje a futuro. Con lo cual también interaccionan con lo que sería el desarrollo de los neurotransmisores. Entonces, de alguna manera, hay una expresión importante de CB1 y CB2 en menor medida, porque en realidad va a ser la parte inmunológica que se va a desarrollar posteriormente, pero el CB1 durante la etapa del embarazo y durante los primeros meses de nacimiento, donde la función de esos endocannabinoides es fundamental. Y la parte de cuestionamiento era esto que se planteó recién, que los exógenos son agonistas parciales, con lo cual ustedes cuando estudiaron fármaco en su momento lo vieron, que dependen de los niveles de dosis, que es muy difícil. Recién yo estaba leyendo, y el cálculo de la dosis, ¿cuál sería? Justamente como no es un fármaco, no es amoxidal, que uno tiene el cálculo de la dosis. Esto depende, si se fuma es imposible calcular una dosis. Y vía oral también es difícil, porque como se vio al principio, los preparados no tienen a veces los cálculos exactos. Como vuelvo a repetir, vía oral el nivel es muchísimo más bajo que si es inhalado. Y la competencia, como todo, la competencia, todo lo que uno lo da por afuera, lo de adentro empieza a dejar de hacerlo. ¿Sí? Entonces el riesgo de los endocannabinoides es que si yo tengo el estímulo exógeno, empieza a haber downregulation de receptores. Acá también estoy leyendo que no quiero que se haya interpretado, o por lo que veo en una pregunta de Paula Rodríguez, como que las personas consumidoras sí o sí vienen de medios conflictivos familiares. Para nada fue ese el mensaje. Simplemente estoy diciendo que los escenarios posibles de los que nosotros vemos, muchas veces los adolescentes pueden empezar con un consumo lo que se llama social o para pertenecer en un grupo, y que las causas son múltiples. Pueden ser desde una familia disfuncional, como les conté el caso que la abuela, el padre y la madre consumían, o puede haber sido otra la situación. No quiere decir que todas las personas que consuman vienen de un medio familiar problemático. Eso no fue lo que quise decir y lo aclaro porque está en el chat. Después preguntan sobre el consumo cultural de hojas de coca. Supongo que acá tiene que ver con un poco la explicación que dio Graciela de la absorción bioral. Sí, perdón, quiero aclarar a Melissa que pone acá que el sistema endocannabinoide no se desarrolla hasta la semana 14 del desarrollo del feto. Claro, exactamente, porque la semana 12 se empieza a desarrollar el cerebro, con lo cual es lógico que la semana 14 se empieza a desarrollar el sistema endocannabinoide conjuntamente con el desarrollo cerebral, que coincide con lo que te expliqué recién.
No sé, Milagros o Patricia, si pueden detectar alguna otra pregunta que no haya mencionado, o si alguien quiere levantar la mano. De las preguntas iniciales que yo había recolectado ya fueron bastante abordadas y respondidas en preguntas. Hay una que pregunta Javier, una vez que se reinicia la lactancia, ¿se vuelve a medir los tóxicos en orina? ¿O la confianza depende del médico y en relación a la paciente? En general, lo que propone toxicología es tener una orina con metabolitos negativos para plantear esta estrategia. Si hay un equipo interdisciplinario que hace el seguimiento, en general todos estos comentarios están basados en experiencias con toxicología del Hospital Posadas y también con toxicólogos de la Universidad de Salud, que tienen una edición muy actual del tema, pero obviamente que puertas adentro uno va a plantear la estrategia de acuerdo al recurso que dispone. O sea, si yo estoy en una guardia de una salita y no tengo la posibilidad tal vez de hacer el metabolito y ese paciente me permite seguirlo, puedo no hacerle el dosaje. Ahora, si cuento con ese recurso, siempre obviamente es más seguro. La recomendación es que para que una mamá pueda irse con lactancia o continuar o retomar, mejor dicho, la lactancia, deberíamos tener una orina con metabolitos negativos. Exacto. ¿Puedo aclarar otra cosita, Ceci? Sí puedo. ¿Puedo hablar un minuto? Por supuesto, sí, sí. A ver, piensen también otra cosa, lo que habíamos explicado antes, que el tetrahidrocannabinol es una sustancia que tiende a acumularse en el tejido adiposo. Con lo cual, su liberación, como ustedes saben perfecto por otros fármacos, es lenta, con lo cual dura días, con lo cual me da mucho, por eso cuando uno dice, ¿y cómo calculo la dosis peligrosa? Es casi imposible de calcularla. ¿Por qué? Porque inhalada no hay modo de calcularla. Porque ¿cómo hacemos para calcular una droga inhalada? Una cosa es calcular un inhalado de alotano, o sea, de alguna droga, ¿cómo es que se dice?, de un anestésico, pero otra cosa es calcularla de algo que estamos inhalando nosotros como un cigarrillo, por así decirlo, es casi imposible calcularlo. Ahora, piensen a su vez que ese fármaco se acumuló en el tejido graso de la madre, y según la cantidad de grasa que tenga esa madre, el fármaco va a tener su tiempo para liberarse lentamente. Cuanto más grasosa sea el cuerpo de la madre, hablando mal y pronto, más lento va a ser la liberación del fármaco, más cómodo y asentado va a estar ese fármaco en el cuerpo materno. De ahí se va liberando y pasa al pecho. Del pecho pasa al bebé, que lo toma y tiene que llegar a su estómago, que lo va a destruir en parte. Y en parte lo va a absorber, va a llegar a su sistema nervioso central para finalmente ir a su sangre y también eliminarlo por la orina. Cuanto más tiempo de exposición tenga esta mamá permanentemente a la marihuana, por ejemplo, o al consumo también de las formas farmacéuticas para tratamiento, que hay que tener en cuenta el tema de la obesidad materna, porque no es lo mismo la acumulación en una mujer obesa que en una mujer muy delgadita, con lo cual el tiempo de liberación del fármaco también es por mayor plazo. Entonces, esto también es a tener en cuenta cuánto tiempo podemos llegar a encontrar el fármaco en orina, ¿sí? Perfecto. Sandra Fernández levantó la mano. ¿Querés hacer alguna consulta o comentario? Sí, muchas gracias. Primero que nada, agradecer porque este tema es candente. Cada día más tenemos estas situaciones, más que nada los que trabajamos a nivel público. Y bueno, me parece que nos tiene que llevar a la reflexión el tema de, porque veo en el chat, ¿no?, estas discusiones sobre el consumo o no consumo. Creo que los adultos tienen una decisión para poder consumir o no, porque los abarca a ellos como personas individuales, pero en la situación de embarazo pasa por otro lado. Y creo que los que somos neonatólogos debemos preservar a ese recién nacido, y la verdad es que arriesgarlos en decir que es seguro que la madre siga consumiendo es quizás firmar una sentencia a futuro, y a nadie se le ocurre dudar si le va a dar un fármaco o no a un recién nacido cuando hay posibilidades de alteración en el neurodesarrollo, y no veo por qué en esta situación del cannabis tendría que ser diferente, como cuando nos lo planteamos con un fármaco que tiene potencial efecto adverso a nivel del sistema nervioso central, es decir, en la práctica cotidiana se inhibe el uso. Entonces, no veo por qué llevarlo
ni a la situación de estigmatización, ni a la situación de libre albedrío, cuando nosotros los neonatólogos debemos velar por la salud cognitiva de ese recién nacido. Simplemente quería decir eso, excelente la presentación. Muchas gracias, Sandra. Creo que pusiste en palabras un poco la experiencia de todos. Me gustaría darle la palabra a Gustavo Sager, que él tiene experiencia en bancos de leche humana, porque vi una pregunta recién sobre qué posibilidad hay en estos bebés que tenemos que suspender transitoriamente, si ahí usamos leche de fórmula o podríamos dar leche de banco. Te damos la palabra a Gustavo. Bueno, primero quería felicitar a la mesa, luego me parece, y eso ya lo comenté también en la reunión íntima del Comité Ejecutivo de Lactancia, que me parece feo, me parece malo socialmente hablar de uso recreacional de la marihuana o de cualquier cosa que haga mal al desarrollo del ser humano, y más aún teniendo en cuenta que hay otro ser que puede recibir esa droga. Tendría que, acá me pusieron en el chat que se podía decir en vez de recreacional, uso adulto, pero el uso adulto también no sé si aplaudir esa palabra. Creo que habría que buscar alguna forma de llamar al uso al no drogadicto todavía en el uso de la marihuana. Con respecto a bancos de leche, en varios bancos de leche de la Argentina, de los 9 bancos de leche, se hace no solo el interrogatorio que se hacen todos sobre la posibilidad de que la madre consuma no solo drogas,